Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la sección de entrevistas Home Sweet Home. Mi nombre es Sigma y soy la persona detrás de la plataforma Bauhaus. Una plataforma donde ayudamos a las personas que están empezando a construir su casa, a tomar buenas decisiones y a encontrar un diseño adaptado a su estilo de vida. Y para ayudarte a tomar buenas decisiones es que estamos realizando este ciclo de entrevistas a distintas personas que desde su trabajo, desde el lugar que han elegido, están haciendo una contribución interesante al diseño y a la construcción de viviendas. Y el día de hoy nos acompaña el arquitecto ecuatoriano Daniel Moreno Flores. Daniel es arquitecto egresado de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Actualmente también se encuentra cursando su maestría en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Buenos Aires. Daniel ha ganado distintos premios y menciones honrosas en diversos concursos y bienales de arquitectura. Es un arquitecto joven de la nueva camada latinoamericana de arquitectos, quien ejerce su profesión de manera independiente, donde ha tenido la oportunidad de trabajar junto a otros colegas en distintas épocas y en distintos lugares y en distintos contextos. Daniel, muchas gracias por estar acá y bienvenido por darte un tiempito y compartir tu experiencia de trabajo con las personas que nos siguen en este ciclo de entrevistas. ¿Cómo estás? Hola Irma, muchas gracias. Qué bueno poder compartir en este espacio y que podamos conversar un montón y que aprendamos juntos de lo que estamos conversando. Estoy muy contento de haber podido contactar contigo porque personalmente pienso que Daniel es una de los arquitectos jóvenes latinoamericanos que tiene una voz propia y que el trabajo que está haciendo es novedoso en cuanto al enfoque y también en cuanto a la forma. Vamos a hablar de todo eso y para que las personas conozcan tu manera de ver la arquitectura y el pensamiento que está detrás. Así que gracias, Daniel, por estar con nosotros. No, gracias a usted. Oye, vamos a empezar por el principio, ¿no? Siempre hay que arrancar por el origen de las cosas. He leído tu biografía, he visto algunas de tus entrevistas y tú tuviste la oportunidad de tener una formación inicial cuando eras niño en la escuela, en la Fundación Pestalozzi, ¿no? Un proyecto así experimental que arrancó ahí por los años 70, 80 en Ecuador, y tuviste una educación bastante alejada de lo que es la educación formal que tenemos. Cuéntanos cómo fue esta experiencia que tú tuviste de niño con la educación y qué influencia tuvo, ¿no? esa forma de educarte en tu forma de entender el mundo, ¿no? Ujú. Sí, es una educación bueno, desapareció del Ecuador, digamos, ahora ya no existe. Se llamaba Pestalozzi bueno, era bastante interesante porque no habían aulas, no habían profesores de una manera formal, Uh-huh. sino más bien que dejaban al niño que experimente sus propias fortalezas, o sea, que él decida qué es lo que quiere hacer, que él construya su día a día. Entonces, habían ambientes preparados. Uh-huh. Era una escuela en la que estaba fuera de la ciudad, más o menos a 30 minutos. Está en una pequeña montaña que se llama Ilaló. Y, y bueno, ahí teníamos un bosque, teníamos, digamos, bastante campo. Era un colegio abierto, o sea, sin vallas, sin nada, en el que los niños incluso podrían ir a la quebrada o habían paseos en bicicleta. Hay un viaje muy conocido que se llama Quito a Manaos, que Ajá. lo realizaron compañeros míos que tenían en esa época 13 años. Eh, entonces, bueno, en esa educación yo estuve siempre muy apegado a la construcción con las manos, a la Uh-huh. fabricación de mis propios juguetes. Me hacía barcos, o sea, que estaban realmente en el agua. Bueno, todos los niños en general hacíamos aviones y les hacíamos volar, o sea, grandes aviones. Eh, Estábamos muy pegados a las manualidades, en la carpintería, en las manualidades. Había un espacio de manualidades. Siempre teníamos muchos materiales, entonces nos permitían y nos fomentaban a que hagamos cosas. Mucha plastilina durante mucho tiempo, pero también mucha balsa,
o pedazos de cualquier cosa que nosotros les convertíamos en set de televisión o en casas. Y era súper lindo porque en una época determinada, con un grupo de amigos, pues teníamos 8 años más o menos, hacíamos todos los detalles de la casa, los manubrios, pero así muy chiquititos, los teléfonos, las sillas, las mesas. Teníamos unas televisiones que se prendían, o sea que le conectábamos a una batería y era como que se prendía, y era como una televisión. Entonces, bueno, experimentábamos mucho, Ujú. imaginábamos, soñábamos un montón y eso era súper lindo. Entonces, cuando yo estuve en la universidad, en el último semestre, en los últimos 2 semestres haciendo la tesis, eh, fue mi profesor José María Sáez, Ujú. y él lo que nos planteó es que desarrollemos una posición en la arquitectura. Entonces, eso que yo había vivido de niño, que lo tenía muy fuerte, esa vivencia a través del juego, yo la recogí cuando ya estuve en este último semestre y entonces comencé a conceptualizar acerca Ahí de va. eso, a entender cierta filosofía, a darle sentido a la arquitectura que yo quería comenzar a hacer, porque Eh, todavía no hacía nada. Y entonces ahí modelé un poco cierto pensamiento y fue bastante interesante porque yo al principio siempre pensé que era muy importante el juego como metodología, Ujú. de, digamos, para encarar la vida. Sin Y duda. con el tiempo me he dado cuenta también que es muy mental. Entonces es como estar libre de prejuicios, estar abierto a todas las posibilidades, querer aprender eh, con el proceso que uno desarrolla para llevar a cabo los proyectos, sorprenderse, dejar la casualidad, eh, de imaginarse nuevos mundos, de preguntarse cómo debería ser una cosa con determinada característica. Entonces, estar muy abierto siempre a las posibilidades. Es interesante eso que tú planteas porque, bueno, vamos a hablar más adelante, ¿no? De que el juego es parte de, bueno, de tu pensamiento arquitectónico, que lo desarrollaste como tú cuentas en la universidad y lo has desarrollado en algunos de tus proyectos. Pero tú dirías que hay cuando tú decides estudiar arquitectura, ¿hay algo que venía ya de tu infancia, de esa experiencia, digamos, lúdica, constructiva que tuviste? ¿Fue algo natural que se fue dando el ser arquitecto, digamos? Eh, o sea, lo tenía muy incorporado, lo Ya, tenía muy incorporado y la carrera me ayudó mucho porque era una carrera bastante libre, en la que, eh, o sea, yo no sentí un cambio muy fuerte, digamos, en la ok. universidad, sino más bien sentí igual mucha libertad. Pero digamos que tomé conciencia de esto más adelante. Ahí va. O sea, se dio un poco naturalmente. O sea, siempre sabía que estaba por ahí, pero racionalicé, digamos, Ujú. eh, casi al final de mi carrera igual. Ahí va. Pero es interesante cómo, cómo se retoman un poco esos conceptos que tú ya venías desarrollando en tu escuela, ¿no? El juego, la manualidad, ¿no? El actor, eso lo podemos ver en tus obras. Hay, 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 hay tres ideas que guían tu trabajo, ¿no? Viendo tu portafolio, ¿no? Que está bastante detallado y tus obras. Hay tres ideas que me parece que son la gran contribución que hay detrás del trabajo que tú estás haciendo. Me refiero, una, a lo que ya has comentado, que es la idea del juego. Dos, la segunda es la idea de los materiales, de cómo tú entiendes los materiales. Y tercera es la idea de la repetición. Te propongo que partamos hablando de esas tres fundamentos que yo observo en tu trabajo y bueno, partamos con el juego, ¿no? Partamos jugando. Tú nos decías que desarrollaste tu tesis, ¿no? Donde empezaste a conceptualizar un poco todas estas ideas y elegiste el tema del juego, ¿no? Uno de tus referentes es Johan Huizinga, ¿no?
y su obra del Homo Ludens, ¿no? Un texto importante y referente en cuanto al estudio del juego, pero como un fenómeno cultural. O sea, el juego ya no una cosa solo del mundo infantil, sino parte constitutiva del hombre y del hombre social, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el valor del juego en la vida de las personas y cómo tú has introducido esta conceptualización como arquitecto y en tus diseños? Sí, o sea, Huizinga, claro, me ayudó como a entender ciertos conceptos y hay otros filósofos más, Calois y luego Gadamer también, claro, que proponen que el juego es una función elemental de la vida del hombre y lo que ellos dicen es que jugar es un rito, es sagrado, entonces, claro, que solo interesa a quién es parte del juego y este tipo de cosas. Entonces, lo que yo siempre propongo, bueno, en mi pensamiento, pero también a mis clientes, es como una puerta de escape, una puerta exit, en la que nosotros debemos ingresar como para imaginarnos muchas cosas. Entonces, siempre lo que planteo es un grado de inicio en el que tengamos libertad absoluta para indagar acerca de nuestros deseos más profundos, ¿ya? Entonces, ahí lo que estoy proponiendo es abrir primero el espectro de posibilidades, pero también dirijo la conversación hacia temas no cotidianos, sino temas más personales. Y en ese sentido salen muchas cosas que uno no se imagina. Uno indaga sobre ideas y sobre sentimientos y sobre sensaciones que son propias de cada persona. Eso me ayuda creativamente a que siempre todas las cosas que desarrollo sean distintas y que sean muy características de cada uno. Entonces, mi trabajo es potencializar esas ideas. El juego lo entiendo de varias maneras. Al principio pensaba que el juego tenía que ver con mis representaciones, con la arquitectura en movimiento, la arquitectura que se completaba cuando estaba el ser humano, y planteaba que yo era un jugador y que el otro era el cojugador. Entonces me interesaba que este cojugador tenga que hacer acciones para que la arquitectura se complete. O sea, que sin la acción de este cojugador, la arquitectura no cobraba vida. El cojugador en este caso sería el cliente, la persona que va a ocupar tu obra, ¿no? Sí, la que va a ocupar el espacio. Ajá. Entonces, este cojugador, claro, habría planos, o sea, había una comunicación entre la obra y digamos, el partícipe. Ya no era un espectador, sino más bien era un partícipe que accionaba a la arquitectura, le daba vida. Entonces, planos que se movían. Recuerdo uno de tus proyectos, una escalera que se mueve y es a la vez la misma escalera que baja y la misma escalera que sube, ¿no? Hay algo muy concreto. Un puente, ¿no? Una pasarela que se mueve también, va en ese sentido, ¿no? Sí, entonces es cambiarle los eventos también. O sea, el evento de bajar las escaleras, de transportarse en un corredor. Entonces es imaginarse cómo puede ser un nuevo corredor, o sea, dentro de este contexto. Entonces ahí se incorpora el movimiento. Ahí va. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido la recepción de los clientes, de las personas con las que trabajas, cuando tú vas con esta idea, digamos, de decirle, ok, tú me llamas como arquitecto, pero yo te invito a ser partícipe de esta idea de cómo enfoco la arquitectura? La gente, porque hay está esa idea de que el adulto deja de jugar, ¿no? Podemos verlo también, es como que el juego lo ve casi asociado a un deporte, pero ¿cómo reacciona esta gente adulta cuando tú le propones incorporar esta idea en la arquitectura, ¿no?
O sea, les planteo en un inicio y después no siempre vuelvo a topar el tema. Más que nada, sí indago sobre ciertos aspectos, entonces encamino la discusión hacia ese sentido. Ujú, Entonces, como la discusión va por ahí, después los clientes también proponen ese tipo de cosas. O ajá. sea, logran como incorporarse a este discurso y, y entonces sale naturalmente también. De todas maneras, no es solo el movimiento, o sea, después me doy cuenta que no es solo el movimiento, sino también es cómo uno vive esos espacios. Entonces, tiene, tiene que ver con esa libertad de pensamiento y más que, digamos, siempre con el movimiento de las cosas. Ujú, ujú. El movimiento de las cosas se traduce fundamentalmente en lo que son, por ejemplo, escaleras, circulaciones, ¿no? O sea, los elementos de toda casa o de todo diseño que implican que el cojugador, en este caso el usuario, involucre, digamos, su cuerpo y una acción concreta, ¿no? Digamos, hay muchos elementos en una casa que son, que digamos, que responden a esta idea del juego, de algún modo, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, es también cambiarle el funcionamiento de ciertos detalles, así sean muy pequeños a veces. Ujú. Ahí Ujú. va, interesante esa idea. Hay otro segundo idea muy potente también en el trabajo que tú has desarrollado y que se pueden ver en los distintos proyectos que tú tienes, y es respecto a los materiales, ¿no? La mirada que tú tienes sobre los materiales parte como de un reconocimiento y de una valorización de los materiales, pero en su condición como más natural, en su condición más pura, ¿no? Sin revestimiento. Tú vas al material como al material crudo, ¿no? Con sus propios defectos incluso, pero que también con todas sus virtudes. ¿Qué es para ti un material? ¿Qué ves cuando ves una piedra, un ladrillo, un bambú, o el barro, el acero? ¿Cuál es tu reflexión respecto a los materiales? Ujú. O sea, en esta libertad de pensamiento eh, he planteado desde mi inicio, digamos, que con todos los materiales se puede hacer cosas. Ujú. Entonces hay una descontextualización de los objetos también, que no son propios de la construcción. Yo he llegado a esos materiales a veces por lo económico, o sea, Ya. por las oportunidades Ujú. en las que hay que rebuscar cómo puedes hacer arquitectura. Entonces, han llegado circunstancialmente algunos. Eh, Otros han sido buscados, pero digamos que esa idea me ha permitido trabajar con muchos materiales, porque no voy a la ferretería a buscar los elementos, sino que estoy con los ojos abiertos dentro de todo mi contexto, mi entorno, y invito a los clientes también que estén atentos y que ellos también abran los ojos en su entorno, Ujú. entonces en su círculo de amigos, de su círculo de, de familia, de trabajo, entonces se abre infinitamente el campo, digamos el campo de los materiales. Eh, entonces ahí aparece la casualidad también, porque no te imaginas cómo va a terminar la obra, sino más bien a veces son resultados azarosos que te sorprenden al final de la obra. Los materiales que he conseguido, por ejemplo, una vez estaban derrocando una casa y un amigo mío me decía que si me interesaban las maderas, Ujú. porque iban a hacer en ese lote un edificio. Entonces, esa vez fue la primera vez que incorporé los materiales y le combiné con la necesidad que yo tenía. Eso fue el trabajo que realizaste en el taller de tu madre, ¿no? Sí, ese es el taller de mi madre. Es un proyecto muy bonito, ¿no? Claro, sí. O sea, ese es mi primer trabajo en el que tengo mucho Ujú. cariño.
por la forma de trabajar y por el entendimiento que yo tuve también y el acercamiento que yo tuve con la arquitectura. Ahí también te puedo citar otro tipo de materiales, por ejemplo, claro, era un espacio existente en el que, por ejemplo, habían unas piedras que estaban pintadas de blanco, y con los años habían estado pintadas de blanco. Entonces también hay una limpieza sobre Ujú. esos espacios y, y se vuelve a la piedra original como una valoración de lo que existe. O, por ejemplo, también en ese mismo proyecto es el taller de mi madre es pintora, entonces el piso guarda esa historia de la Ajá. pintura y entonces ha estado regada un montón de colores y un montón de manchas. Yo valoro, No. digamos, le pongo en valor al piso Ujú. y claro, no hago ninguna acción en el piso, sino más bien le dejo ser lo que es. Y tiene muchos códigos, mucha información. Sin Y duda. eso es lindo porque te está contando una historia. Seguro. En ese mismo proyecto también utilizan los fierros, ¿no? Los hierros que usualmente se usan no son en la estructura, ¿no? El armado del hormigón. Tú lo usas a la vista, no lo usas como pasarelas para usar los balcones, como una escalera. O sea, también le das valor a algo que usualmente a un material que usualmente esté escondido, ¿no? En la construcción. Lo sacas. Entonces, claro, tenía estas maderas muy grandes y claro que estaban llenas de información porque estaban un poquito sucias o porque tenían ciertos agujeros o ciertas aberturas, pero bueno, se trabajaba la pesadez, Ujú. eh, digamos, el tamaño y lo que me interesó a mí es el contraste, que, que un elemento muy liviano le soporte a lo pesado. Entonces Ya. ahí nació el trabajo de la varilla Ujú. y esa, digamos, sutileza trabajada como si fuese una cuerda. Ya. Entonces, eh, la racionalización de trabajar con pocos elementos y que estos elementos den respuesta a todo. Entonces, por eso, después la varilla no solo es soporte estructural, Ujú. sino es baranda, es escalera, es columna. Entonces se comienza a replicar los materiales. Ahí va, ese es un buen ejemplo, creo, ¿no? Y es interesante que fue tu primera experiencia también, o sea, Sí, hay un sí, recuerdo importante también ahí. sí, es una obra bastante linda, le tengo muchísimo cariño. ¿Alguna otra obra que te cuento para que se entienda lo de los materiales? Alguna vez también estuve en una fábrica de aglomerados, y ahí descubrimos que habían unas pequeñas piezas en los cortes de las planchas para hacerlos rectangulares. eh, digamos, industrialmente se cortaba y quedaban unas piecitas. Entonces esas piecitas las recogí de manera gratuita y después se le pone una al lado de la otra y aparecen unas texturas, Ujú. digamos, bastante vistosas que no tenía ni idea que podía ser algo así. Eh, a ver, otros ejemplos. Conseguí de un museo también que nos regalen, que hagamos un intercambio, eh, por lo menos unas 30 piezas de madera enormes, con más o menos 6 8 metros y como de 30 centímetros. También logramos conseguir que nos regalen madera de chanul, unas cajas viejas que correspondían a una antigua fábrica. ¿Qué más? He hecho pisos de llantas con papel. Eso Ujú. logramos hacer porque, digamos, la dueña del lugar, de esta tienda de ecodiseño feminista, conocía de esa tecnología en papel, Ujú. entonces quisimos llevarle a cabo. Entonces también incorporo la sabiduría, digamos, de los otros. Sin duda, sin Ajá. duda. ¿Qué otro más te puedo comentar? En la casa de los contenedores hemos trabajado con estos containers, los contenedores náuticos. Seguro. Ahí hay una idea deliberada de dejarlos como crudos, ¿no? De dejar Claro, y entonces ahí azarosamente decidimos quitarles la pintura
y claro, te queda el material tal y como es. Eso sí me interesa mucho, que se Ya. muestre y que tenga esa visión de lo que es, de su esencia. Ujú. Entonces, te dice soy metal, Claro. Y hay como toda una especie de... que los Claro. materiales digan lo que son. Y la historia que trae, ¿no? Sobre todo cuando reciclamos materiales, o sea, el material trae como su propia historia, ¿no? A cuesta de algún modo, ¿no? Sí, ahora me acordé de otro ejemplo que es muy lindo. Eh, Era una escuelita que se llama Mujeres de Frente, que ahí trabajamos a modo de trabajo comunitario. Aquí se llaman mingas, Ya. que es este trabajo que lo hace la comunidad en función de un bien común, digamos, sí, de un resultado común. Entonces, ahí teníamos unas puertas cargadas de historia, digamos, porque eran unas puertas cualquiera, digamos, sin ningún valor material, pero se notaba que habían sido pintadas a lo largo del tiempo. Entonces Ujú. lo que decidimos hacer ahí es manualmente lijar durante algunas semanas, porque teníamos estos encuentros solo los fines de semana. Entonces, durante algunos fines de semana, entre todos Ujú. lijábamos las puertas, las barrederas, y ahí fue impresionante porque comenzaron a aparecer Ya. las distintas capas de los colores. Ujú. Entonces, sí, ahí estaba, ¿cómo se llama? Aparecían los colores, las manchas, y se convierten como en cuadros Ya. que ni me imaginaba que podían haber. Sin duda, sin duda. Y es interesante porque toda esta acción, digamos, que tú tomas con respecto al material, de algún modo va generando una estética, ¿no? Una estética que a veces es casual, que a veces es azarosa, pero de algún modo aparece, digamos, una estética que es muy contemporánea también, o sea, porque responde también, o sea, no es parte, digamos, del diseño finalmente, ¿no? Y Claro. los resultados se pueden ver. Esa, tú planteas también, te escuché en una entrevista que decías, claro, que los materiales para ti eran como el hilo conductor para hacer arquitectura, ¿no? Era como, al final, es la forma de cómo tenemos de expresarnos, ¿no? Claro, entonces digamos que el resultado estético tiene que ver con los materiales, Ya. o sea, y tiene que ver con la forma, con la forma. Entonces yo no trabajo sobre una forma, sino más bien trabajo con los materiales, Ujú. y eso me va determinando cómo es la arquitectura. Sin Eso duda. tiene que ver también con los sistemas constructivos. O sea, los materiales me determinan cómo se acomodan uno al lado del otro, cómo se arman. Y eso es lo que me determina la arquitectura. Sin duda que sí. Insisto que es interesante la aproximación que tú haces desde los materiales de arquitectura, porque usualmente lo que vemos, sobre todo en la arquitectura que es más popular o que es más consumida, es justamente el revestimiento de los materiales. O sea, es el material que se usa un material como estructural y después se le recubre, ¿no? Como que si hubiese un material para estructura y como que si hubiese un material que es revestimiento o decoración, ¿no? Tú te alejas un poco de esa idea y haces esta reflexión, digamos, del material como desde otra óptica, ¿no? Eso me parece que es. Igual es como entender que la arquitectura se hace con materia. Y entonces esta materia debe ser vista, debe ser entendida. Uh-huh. Y claro, también es romper un poco con esa idea de arquitectura, o sea, de que sí, de que todo va revestido, sino, claro, es como, ahí es donde están las cualidades de la arquitectura. Sin duda, estoy de acuerdo con esa idea. Hay otra idea que está presente en tu trabajo que ya un poco la nombraste, es la idea de repetición, ¿no? Tú planteas la repetición a través del diseño de piezas, ¿no? De algunos elementos modulares como un método de trabajo. O sea, es parte también de trabajar a veces con pocos recursos o con el reciclaje de ciertas cosas, pero la repetición a ti te va dando una especie de orden. Cuéntanos en qué consiste esta idea de las piezas y el trabajo de repetición que has desarrollado en alguna de tus obras. Uh-huh. Es una idea eh, que proviene. Yo trabajé durante 4 o 5 años con José María Sáez. Uh-huh. Con él aprendí muchísimo porque estuve en mi etapa inicial con él.
Y, ¿Puedes contarnos quién es él para las personas que no lo conocemos? claro, bueno, es un arquitecto español que vino a Ecuador hace algunos años, posiblemente 20 años. Fue mi profesor, estuvimos en contacto cuando yo estuve en cuarto nivel, después cuando estuve en noveno nivel, hice una práctica con él dentro de la universidad, y después trabajé con él, con David Barragán, con José María Sáez. Él comenzó a hacer arquitectura, digamos, en los últimos años, y tiene algunas obras importantes, únicas, una casa que se llama Pentimento, que son toda la casa es hecha con unas macetas de hormigón. Entonces, él proviene de la academia y desarrolló, digamos, su pensamiento a lo largo de los años. Y entonces, cuando yo comencé a trabajar con él, claro, tenía como una visión de la arquitectura bastante fuerte. Y hay un grupo de jóvenes que a manera de discípulos, o sea, estuvimos muy cercanos a él durante bastante tiempo, y incorporamos y nos acercamos a sus maneras de hacer arquitectura. Entonces, él trabajaba mucho con la repetición. Ajá. Por ejemplo, esta casa que te cuento eran solo macetas, solo un tipo de maceta, y con sus rotaciones, con su colocación, determinaba toda la funcionalidad de la casa. Entonces, la casa de los Algarrobos, que la desarrollamos juntos, tiene 8 piezas iguales, que son estas vigas de 18 metros, en la que se van acomodando en los distintos planos. Entonces, digamos que se maneja mucho la racionalización y la simplificación de los sistemas. Yo trabajé mucho, digamos, con lo repetitivo, como entendiendo que se puede lograr hacer arquitectura con una sola pieza, ¿no es cierto? Yeah. Pero después, a lo largo del tiempo, he logrado también no trabajar solo con una pieza, sino también trabajar con un sistema. O sea, que todas las piezas entren en armonía dentro del conjunto, y que pueda haber distinto tipo de piezas y que correspondan al conjunto. ¿Ya? Entonces, hay una racionalización de la misma forma. Sin embargo, soy permisivo, digamos, en la incorporación de más que un solo elemento. Ahí va. ¿Y cómo es el origen de estas piezas? Esto entiendo que después fue evolucionando más como una idea de sistema, pero ¿cómo surge la pieza? ¿Cómo la determinas? ¿Cómo la diseñas? O sea, digamos que siempre hay un punto de partida, y hay que buscar cuál es, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto inicial? Porque a veces es un tronco, a veces es un pedazo de hormigón, a veces es un pedazo de madera. Entonces hay que ver cuál es la pieza fundamental y cómo esta pieza se acomoda, digamos, o incorpora nuevas piezas. Ahí va. Sí, hay una idea también como de multifuncionalidad, porque la pieza tú la propones que es una pieza que en un momento puede ser pilar, puede ser viga, puede ser muro, o sea, ya también es una pieza, digamos, claro, multifuncional, ¿no? Que tiene múltiples propósitos también. Se aleja también de la idea del sistema constructivo, digamos, convencional de hacer arquitectura, ¿no? La pieza multifuncional, ¿no? Sí, sí. Esa idea me parece que es interesante, ¿no? Porque te permite también, hay mucha libertad detrás también, ¿no? De la modulación de cada pieza, ¿no? Sí. Y ahora que estamos conversando de esto, también trabajo con los útiles.
que esto sería, por ejemplo, objetos comunes Ujú. que no pierden, digamos, su esencia material. O sea, por ejemplo, una silla no deja de ser silla, o una puerta no deja de ser este elemento como puerta, y se transforma en otra cosa. Ujú. Ahí va. Entonces, por ejemplo, en el caso de la escuelita, eh, recogimos una puerta vieja y no le cambiamos sus proporciones, no le cambiamos su tamaño, no le quitamos el manubrio, y luego se convierte en una puerta mesa voladora Ajá. o alguna cosa así. Entonces, sí, lo que vos hablas de lo multifuncional es que sí, los objetos, sí, a veces son pisos, a veces son paredes, a veces son techos, a veces son mesa, pero digamos que guarda esa condición primaria que tuvo y que sigue siendo, o sea, sigue siendo clara, que fue ese objeto. Ujú. Oye, Daniel, y más allá, digamos, del pensamiento y la voluntad tuya como arquitecto de trabajar y desarrollar esta forma de trabajo, ¿cuáles son las ventajas que tú le ves al trabajar el diseño arquitectónico a partir de determinadas piezas? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas te da hacerlo así? Que lo Ujú. haces tuyo, la verdad también que disfrutas la vida, o Ya, sea, te es un estás juego. conociendo nuevas cosas, eh, o sea, no solo que le haces agradable, sino que también le haces importante. Eh, Te da motivos para relacionarte con los otros también. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, sí, te invita a Ujú. soñar y a ingresar, como a otros planos. Y entonces es lindo indagar sobre eso. Sin duda que sí, sin duda que sí. Hay una, hay una idea que predomina en algunos arquitectos de querer hacer siempre quizás obras grandes, ¿no? La obra grande, ¿no? El gran edificio, el gran proyecto, ¿no? Y lo cierto es que cuando eres joven o recién egresado, esas oportunidades son más difíciles de alcanzar. Pero independiente de eso, yo creo que hay un valor también en la pequeña intervención. Hay un valor y un compromiso tal vez ético del arquitecto de hacerlo bien, pero también en la escala pequeña. Y yo he visto que en algunos proyectos tuyos está puesto como toda esa fuerza y todo ese corazón en proyectos de muy pocos metros cuadrados. ¿Cuál es el valor o la posibilidad que tú le ves a abordar proyectos de pequeños o de mediana escala como arquitecto, como desafío? Ajá. O sea, es darle importancia a todo lo que haces. Ujú. Entonces, cada uno es lo más importante que estás haciendo en ese momento. Lo lindo de lo pequeño es que todo es más al alcance de las manos, o sea, está más al alcance, ¿no es cierto? Porque los detalles, o sea, te puedes enfocar más en los detalles, Ya. eh, puedes experimentar sobre el tamaño pequeño y, y claro, o sea, disfruto muchísimo hacer un individual, hacer algo, un tamaño muy pequeñito, muy manual, como un edificio, pongo la misma rigurosidad o Ujú. meto los mismos conceptos de la misma forma que haría un edificio grande. Entonces, sí tiene que ver con las oportunidades. A veces no tienes posibilidad de hacer arquitectura y sí puedes hacer un mueble, o necesitas una cama, o, o necesitas una estantería. Eh, Luego también tiene que ver con tu círculo también, porque te llaman personas que no necesitan grandes cosas, sino soluciones muy pequeñas. Ajá. Entonces, hay distintos grados y todos estos grados son importantes. Sin duda que sí, sin duda que sí. El contexto donde tú trabajas y que el cual yo también provengo y lo conozco muy bien es Latinoamérica, ¿no? Un lugar donde en general, y no solo en la arquitectura, se trabaja con recursos económicos limitados. Pero yo pienso que la ventaja de trabajar con recursos económicos limitados es que te exige un nivel de creatividad muy alto, ¿no? Para poder llegar a generar buenos resultados, pero con poco dinero. ¿Qué valor representa para ti el trabajar con recursos económicos limitados? ¿Representa un desafío, una oportunidad? ¿Cómo lo ves? Sí, es una oportunidad, porque, porque ahí entre todos debemos ver cómo llevar a cabo, ¿no es cierto? Y,
Y claro, entonces ahí es donde podemos estar despiertos y ingeniarnos para ver cómo llevar a cabo, ¿no es cierto? Eh, Hay mucha creatividad cuando no hay recursos, porque entiendes que lo más importante no es el dinero, sino más bien es el ser humano, el pensamiento, Ujú. el ingenio. Ujú. Ahí va, sin duda. Y eso realmente creo que se puede traducir porque tengo la impresión también de que hay una especie de prejuicio o mito instalado de que tener una buena casa, tener un buen diseño arquitectónico es sinónimo de gastar mucho dinero, ¿no? De que necesariamente te va a costar dinero y que por lo tanto hay cierta gente que está casi imposibilitada de acceder a un buen diseño, ¿no? Pero yo creo que es algo que se debería de estar rompiendo porque tanto tu experiencia y como la de muchos otros arquitectos muestran de que no, o sea, de que con pocos recursos se puede generar un diseño arquitectónico de muy buena calidad también, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, digamos, del tamaño, lo grande, siempre termina costando bastante. O sea, como que eh, el que quiere más, Ujú. o sea, siempre termina, a pesar de hablar de ciertas ideas de reciclaje, de ciertas ideas de optimización de recursos humanos, de hablar de optimización de materiales, ¿no es cierto? De todas maneras, cuando se quiere mucho, Ya, o sea, de la misma manera, o sea, son obras que terminan costando bastante, ¿me entiendes? sí, ya. O sea, hay muchos grados dentro de la arquitectura, o sea, no siempre todo es barato, Ujú. sino más bien, sí, cuando se obtiene y se incorpora esta idea del reciclaje y todo esto que estamos hablando, es más fácil llegar a resultados más económicos. Pero cuando no, de todas maneras, son obras en las que tienen un costo importante también. Sin duda, sin duda. También he observado también de que hay una tendencia también cada vez más en algunos lugares, ¿no? A vivir con menos, ¿no? Con menos metros cuadrados, finalmente, porque es absolutamente lógico lo que tú planteas. O sea, construir 300 metros cuadrados necesariamente te va a salir más caro que construir 150. Hagas como lo hagas. Entonces, pero tengo la impresión de que hay un grupo de gente que está optando más por la calidad de los espacios que por la cantidad, ¿no? Veo una creciente interés sobre todo en lo que son casas más pequeñas, pero con mucho nivel de diseño y apostando mucho por la calidad. Daniel, en los últimos años he visto que hay una inquietud de muchos arquitectos jóvenes latinoamericanos, ¿no? Que se están haciendo más conocidos, que están arrancando con mucha rigurosidad y compromiso a hacer el trabajo como arquitectos y están tendiendo a trabajar en grupos de colectivos, ¿no? Y en proyectos también muy al margen tal vez de la manera convencional como los arquitectos venimos trabajando, lo cual me parece bueno porque hay un acercamiento también a la sociedad que a veces nos mira como muy de lejos a los arquitectos. ¿Cómo ves tú el contexto actual de los jóvenes arquitectos, tanto en Ecuador como en Latinoamérica? ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando? Si te cuento un poco de mi experiencia, nosotros decidimos reunirnos con algunos colegas arquitectos Ujú. eh, con motivo de, o sea, estamos ejerciendo la arquitectura, es verdad, pero al juntarnos generamos otro tipo de fuerza. Podemos hacer lo que realmente queremos hacer, digamos, dentro de ideas de ciudad. Entonces, ahí marcamos dos líneas, o sea, una que sería la oficina y otra, este grupo más amplio que no necesariamente está haciendo arquitectura, sino más bien está incorporándose a soluciones de ciudad Ajá. o de barrio, en el que estamos más en contacto con la colectividad cercana de nuestro entorno. Eh, entonces, ahí, digamos, no hacemos arquitectura eh, porque no tenemos, digamos, los recursos para hacerlo, sino más bien estamos pensando cómo podemos hacer ciertas actividades que no necesiten de ello, pero que sí fomenten a como eh, a conocernos
digamos, entre la gente del barrio Ujú. y generemos esa apropiación de donde vivimos. Entonces es una concientización también frente al espacio público. Eh, ¿Están organizados a nivel de un colectivo? ¿Funciona de manera más informal? ¿Cómo lo van llevando? es un Ujú. colectivo que se ha ido afianzando con el tiempo y que cada vez estamos más unidos, que cada vez es más difícil hacer nuestras propias actividades. Ahí va. También aquí el 16 de abril ocurrió el terremoto, Ajá. entonces también ya estábamos organizados, entonces fácilmente pudimos reunirnos y comenzar a hacer propuestas viables para las zonas afectadas. Entonces todavía se está manejando, por un lado, el tema del terremoto, por otro lado, los temas barriales. Ahí va. Me parece que es importante que los jóvenes nos reunamos para este tipo de temas, que lo hacemos con muchísima energía, Ujú. que queremos estar dentro de estas batallas y que lo hacemos de manera, digamos, casi, a ver, ¿cómo te podría decir? O sea, lo hacemos porque queremos hacerlo, o Ya. sea, porque nada nos está, Mm. digamos, llevando para que lo hagamos, sino más bien nos reunimos como para seguir, digamos, aprendiendo de nuestra profesión, aprendiendo de nuestros pensamientos, con motivo de, digamos que estas reuniones sean como pretextos para estar juntos, Ya. pretextos para tomar fuerza y hacer actividades. Y ser partícipe de un colectivo mayor que es el barrio o la ciudad, ¿no? Sí, Ahí claro, va. claro. Y Interesante. retribuir un poco ciertas ideas que están un poco encapsuladas dentro de los distintos grupos de arquitectos. Ya. En ese sentido, y sobre esas ideas encapsuladas que tú dices, ¿cuál es tu percepción que la gente tiene de los arquitectos? Yo tiendo a pensar que la gente nos ve un poco lejano, como técnicos a veces, incluso una imagen que tal vez muchos arquitectos o muchas generaciones la han mismo construido, ¿no? Con un lenguaje un poco sofisticado y esas cosas. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es la percepción que tienes tú de que la gente tiene de los arquitectos? ¿Cómo en tu contexto, en Ecuador, en Latinoamérica? Yo creo que la gente sí está alejada de la arquitectura. Eh, los arquitectos sí estamos casi hablando siempre entre nosotros Ujú. y, y sí es importante sí, que la comunicación se extienda hacia todos para que no solo nosotros seamos los que entendemos sobre lo que estamos hablando, sino que eh, la arquitectura esté cercana para todos. Yo creo que sí, la gente ve que muchas veces que el arquitecto no es necesario, me Ujú. parece que, o sea, como te comentaba en la charla previa, hay mucha autoconstrucción, entonces al momento de que la gente hace sus propias cosas sin la necesidad del arquitecto, entiende que el arquitecto hace bienes de consumo, digamos, o sea, Ujú. que no está al alcance de todos. Y en ese sentido, o sea, me parece que va por los dos lados. O sea, Ya. primero, la arquitectura puede costar mucho para hacerse, pero por el otro lado, el otro no le necesita al arquitecto para hacer sus cosas, o piensa que no le necesitan. Entonces, eh, yo creo que sí se necesita ese acercamiento con las personas. Sin duda, y creo que lo que ustedes están haciendo como colectivo, de algún modo, directa o indirectamente, está haciendo ese acercamiento, ¿no? De algún modo ese vínculo se genera, ¿no? Aprendiendo y enseñando a la vez, ¿no? Siendo un ser que escucha y que aprende, pero siendo también un grupo que propone de acuerdo a los conocimientos que cada uno tiene. Eso. Sí, es un canalizador de ideas del Ujú. arquitecto. Ya. Entonces, eh,
yo creo que, o sea, sí, es súper importante que la gente nos ocupe, nos Sin duda. ocupe y que se pueda hacer eh, las cosas con los arquitectos. Me parece que sí, sí es importante porque la estructura de la ciudad podría ser distinta, la calidad espacial Ujú, podría ser distinta. eh, sí, estamos en un mundo de lo inmediato, un mundo ujú. de lo tecnológico, de la contaminación, en el que debemos poner nuestro foco como para mejorar la calidad de vida. Sin duda. Yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo, no veo que hay algunas voces nuevas y que se están haciendo, generando este acercamiento y que la arquitectura se está popularizando, por decirlo así, de a poquito. En ese sentido, y hablando directamente del tema de las viviendas, ¿cómo crees tú que ha evolucionado o que está evolucionando la relación que la gente está teniendo con sus viviendas, tanto en los contextos que tú observas de autoconstrucción, como con los clientes que trabajas o con distintos estratos sociales, digamos, de las ciudades? ¿En qué está, según tu parecer, la relación de las personas con sus viviendas? Con sus viviendas. La, Ujú. digo, ¿hay mayor valoración? Digo, a mí, por ejemplo, me pasa que pienso que la alimentación ha sido un cambio fundamental en los últimos 20 años. ¿No te acuerdas que hace 20 años comíamos cualquier cosa, había muy poca información, ¿no? Y hoy en día como que somos más conscientes de lo que comemos, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Por muchas razones, pero hoy en día estamos más atentos a lo que estamos comiendo y nos damos cuenta que comer saludable implica vivir de una manera sana. Y yo siento de que hay también una percepción de la misma idea con respecto a las viviendas, de que cada vez hay más gente que está diciendo, bueno, vivir en un lugar saludable o sano tiene que ver con mi vida, tiene que ver con mi calidad de vida, ¿no? Digo, ¿cómo ves tú? ¿Qué está pasando con las viviendas? Yo creo que la gente sí, sí tiene conciencia un poco acerca de cómo vivir mejor, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces tiene muchas ideas alrededor. Me parece que sí hay un grupo de personas en la que está muy claro eso. Por otro lado, el momento de que uno les acompaña, también fomenta acerca Uh-huh. de eso. Entonces, tal vez al principio no tienen mucha conciencia sobre eso, pero después ellos encaminan la conversación Uh-huh. y va dirigida hacia eso. También en algunos casos hay un poco de rechazo frente a estos temas, en el sentido de que valoran otro tipo de cosas y que entienden que sí, que otras cosas son importantes y como que ponen de lado eh, ponen de lado estas ideas. También me parece que cada uno tiene una idea de cómo se debe vivir. Uh-huh. Entonces uno piensa que va encaminado, digamos, hacia este buen vivir de distintas maneras. Uh-huh. Por otro lado, yo creo que seguramente eh, debe haber un grupo también en el que se le puede colaborar y ayudar en la calidad de vida, digamos, en la que sí es más necesario nuestra presencia. Uh-huh. Sin duda que sí, sin duda que sí. Daniel, cuéntanos sobre tu trabajo actualmente. ¿En qué estás? Algo ya nos habías comentado. ¿Estás desarrollando tu trabajo desde tu estudio y también con algunos colectivos? ¿En qué te mueves? ¿En qué estás? Uh-huh. Tengo ahorita, han estado rondando, digamos, dos proyectos importantes. Uh-huh. Uno, un edificio en Buenos Aires, Uh-huh. en el Interesante. que fue bastante agradable y bastante, digamos, importante el hacer, porque estuve algunas veces en Buenos Aires, yo he vivido ahí y he regresado algunas veces, y me ha llevado a mirar la ciudad con otros ojos, digamos. Claro, previamente no había hecho nada en Buenos Aires, entonces es como el momento, mi oportunidad de Uh-huh. poder plantear algo ahí.
Y el desarrollo que lo hicimos con un amigo, con Roy Nussbaum, eh, íbamos en moto, digamos, a muchos rincones de la ciudad a conversar acerca de los edificios, a conversar en las formas de vida de los porteños. Y Ya. entonces ese entendimiento y esa información que yo la tenía durante algún tiempo, ahora lo hemos podido llevar a cabo. Ese es uno de los proyectos que está en la mira, digamos, y Ujú. otro proyecto totalmente distinto que está muy presente ahora es la construcción de una casa en Galápagos. Entonces Wow, interesante. también ha sido importante, es de otra escala, es una Ujú. escala bastante reducida, pero bastante, digamos, atractiva para mí porque me permite trabajar en otro contexto, Sin duda. entenderle al lugar, o sea, siempre que tengo la oportunidad de hacer algún tipo de trabajo, eh, me da la posibilidad de conocer el lugar donde estoy. Entonces, conocerlo en su historia, conocerlo eh, en su geología, en la fauna, en la flora, recorrerlo, y eso luego me lleva a hacer un tipo de arquitectura. Entonces hemos entendido cómo podemos hacer una arquitectura con materiales del lugar, Ujú. con mano de obra del lugar. Entonces que se pueda sacar provecho a este lugar. Entonces, digamos, es una construcción que está asentada en unas rocas, Ujú. y las rocas tienen que ver con la formación de las islas. Sin duda. eh, o también está trabajada con caña, y la caña es un material introducido a las islas, entonces que no afecta, eh, digamos a la flora del Parque Nacional, sino más bien es una especie que se le debe trabajar para que sea bastante amigable con el medio ambiente, porque es un material que genera oxígeno, que genera, digamos, hábitats, entonces en los que se puede trabajar con materiales, digamos, amigables, bastante limpios, que no necesites de petróleo Sin duda. para tener que hacer estas viviendas, sino más bien que ocupes, eh, sí, todos los recursos que tienes a la mano. Sí, sí, interesante en un proyecto en una isla, ¿no? Oye, y tienen en Galápagos, al ser un parque nacional, ¿no? Y bastante, supongo, bastante protegido y cuidado por las regulaciones, ¿tienen ciertas regulaciones especiales al momento de construir o están en un área, digamos, más libre de regulaciones? O sea, al estar en un parque sí es bastante crítico lo que pueda hacer. Ya, claro, Eh, me imagino, sí. de todas maneras, me parece que Galápagos, bueno, es un punto importante dentro del planeta Sin duda, en el que arquitectónicamente se le debe dar ese valor que no sin duda. tiene en la actualidad. Entonces, eh, me parece que arquitectónicamente sí deberían ser más rigurosos con las normativas. Eh, sí hay muchas dificultades al momento de construir, al ser una isla, al no tener recursos, Ya. pero me parece peligroso también porque se replica el mismo modelo Mm. de cualquier otra ciudad del Ecuador, y no sé si de Latinoamérica. O sea, hay las mismas estéticas, las Ya. mismas formas de construir, eh, sí, como los mismos problemas, Ujú. y la cosa es que me parece que sí se debe como pensar más en el lugar. Sin duda. Sin duda. Bueno, creo que tienes una bonita, un desafío bonito con ese proyecto, ¿no? Es interesante lo que pueda surgir de ahí, ¿no? Sí, sí, realmente estamos muy contentos, y este proyecto lo vamos a empezar a construir pronto. Qué lindo. Vamos a estar atentos entonces a seguir ahí. Estoy seguro que algo interesante
van a ser ahí tú y tu equipo. ¿Estás con un equipo, no? ¿Trabajas solo? ¿Cómo trabajas tu oficina? A ver, muchos proyectos los he hecho solo. Uh-huh. Muchos proyectos los he hecho acompañado de distintas personas. O sea, como que me voy acoplando. Ahí va, cada proyecto tiene su... De acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al momento de la vida, de acuerdo al lugar donde yo esté. En este momento sí hay un equipo detrás. Uh-huh. El proyecto de esta casa en Galápagos lo hago con un chico argentino. Uh-huh. Y igual estoy trabajando con pasantes, entonces están en la colaboración y ayudando a que se lleve a cabo. Sin duda que sí. Daniel, contémosle un poco, danos algunas pistas para la gente que quiera conocer en más detalle tu trabajo, cómo contactarte en tu oficina. Sé que tienes un blog y sé que actualizaste hace poquito, lo estuve revisando, tu portafolio, que es increíble, ahí está todo, ahí está tu vida, me parece. ¿Dónde te contacta la gente? ¿Cómo te podemos ubicar? Sí, invitarles a las personas de que miren mi blog, está un poco desactualizado, es danielmorenoflores.blogspot.com. El portafolio que actualmente metí todos los trabajos, sí, lo vi. De manera de recopilación, ahí lo pueden encontrar en ISU. Yo voy a dejar los links en la entrevista que hagamos en el post para que la gente pueda acceder a tu portafolio y a la información, ¿no? Utilizas también, tienes una página de Facebook, ¿no? Estás ahí también. También mucha gente me escribe desde el Facebook, ahí poniendo mi nombre, Daniel Moreno Flores. Ahí estamos en contacto con muchas personas. Ahí va. Vamos a dejar todos esos links para que la gente pueda ya profundizar más en tu trabajo, ¿no? Desde tu página, tu blog o tu portafolio, para que conozca un poquito más en detalle el trabajo el interesante trabajo que tú vienes haciendo. Daniel, una última pregunta, ya que se nos ha pasado casi una hora de entrevista. ¿Qué consejo le darías así a las personas, ¿no? Que están interesadas en construir su casa, ¿no? Que ven en tu entrevista, que están en ese sueño finalmente, ¿no? Que quieren ir por eso? ¿Qué les dirías como arquitecto, como Daniel? Yo creo que cada uno tiene su propia historia, sus propias vivencias, sus experiencias, ¿no es cierto? Entonces que conserven siempre eso, que pidan a los arquitectos que sea una arquitectura muy de ellos, ¿no es cierto? Muy de indagar sobre esas ideas, de conversar mucho, de comunicarse mucho con los otros y que se pueda hacer una arquitectura desde cada individuo. Que sueñen mucho, que sueñen que muchas cosas son posibles, diría que todo es posible y que sí, o sea, que se armen equipos. O sea, finalmente cuando contratas a un arquitecto, o sea, no se le lanza toda la responsabilidad a él, sino más bien es un equipo, se conforma un nuevo grupo humano en el que juntos luchan para hacer realidad esto que están pensando. Sin duda que sí, es un buen consejo, ¿no? Para la gente que está en este sueño, embarcándose en este sueño de tener su propia casa. Daniel, quiero darte las gracias por el tiempo que te diste, por haber compartido tu experiencia, tu trabajo y bueno, desearte mucha suerte. Vamos a estar atentos a lo que vas a hacer en Galápagos, que seguro me llama la atención. Y muchas gracias por darte un tiempito, por compartir tu experiencia como arquitecto y tus trabajos con la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias a vos, Digma. Un gusto poder compartir. Gracias por la conversación. Has visto mucho acerca de mi trabajo y te conozco, ha sido bastante agradable la conversa. Igual para ti, Daniel. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Bueno, igualmente. Te mando un abrazote entonces Chao, también. chao, nos vemos. Chao. Si te ha gustado este video, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal de YouTube de Bauhaus. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Y 3. Visita el blog de Bauhaus, descarga gratis los contenidos que he preparado para ti y suscríbete a nuestra lista para recibir semanalmente más información y contenidos de calidad en tu cuenta de correo. A Bauhaus, diseños para tu casa soñada.